Cuando una persona presenta una reclamación frente a una aseguradora, es muy frustrante recibir una respuesta negativa. Ocurre una calamidad o una situación desafortunada que está cubierta por la póliza afortunadamente, así que decides presentar la reclamación, presentas los documentos y tienes la esperanza de que te paguen, pero recibes una carta en la que la aseguradora, por la razón que sea, te dice que no te va a pagar. En este momento muchas personas se resignan, piensan que si la aseguradora ha negado el pago debe ser porque no hay lugar a reclamar y porque la aseguradora tiene la razón. Sin embargo, en mi experiencia como abogado especialista en seguros, esto no siempre es cierto. La aseguradora no siempre tiene la razón. En algunos casos, la objeción de la aseguradora puede ser sustentada y difícil de discutir, pero en muchos otros casos es cuestionable, no está bien sustentada y puede llegar incluso a ser absurda. Por esto en este video voy a explicarte qué puedes hacer si una aseguradora se niega a pagarte, cuáles son las razones más comunes por las que se niega una indemnización y cómo es el procedimiento para controvertir esa decisión ante la justicia. ¿Por qué se niegan entonces las indemnizaciones? La primera razón es que la aseguradora argumenta que no está probado el siniestro y te dice que no has aportado los documentos suficientes para poder demostrar que ocurrió la situación que estaba cubierta o la cuantía de la pérdida que puedes reclamar. Y es que hay ciertos documentos que suelen requerirse para poder acreditar determinados siniestros. Por ejemplo, en el siniestro de hurto, la aseguradora suele pedir que le entregues copia de la denuncia presentada ante la fiscalía. En el caso del siniestro de muerte es normal que te soliciten el registro civil de defunción y en el caso del siniestro de incapacidad total y permanente te suelen solicitar copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral en firme. En estos casos puede que la solución sea bastante sencilla, simplemente conseguir los documentos que te hacen falta y aportarlos a la aseguradora, pero es necesario verificar si la aseguradora está solicitando realmente un documento que se necesita para poder acreditar el siniestro y la cuantía de la pérdida o si por el contrario está exigiendo documentos innecesarios para dilatar el estudio de la reclamación. La segunda razón por la que las aseguradoras suelen negar los pagos de las indemnizaciones es que sostienen que no hay cobertura. Esto significa que la aseguradora no pone en duda que los hechos ocurrieron, pero te dice que no están cubiertos en la póliza. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si contrataste solamente una cobertura de pérdida total por daños de tu vehículo, pero el siniestro que ocurrió no es de pérdida total, sino de pérdida parcial, un amparo que no has contratado. También la aseguradora puede decir que hay una exclusión, es decir, un riesgo que quedó excluido expresamente de la cobertura de la póliza. Por ejemplo, en el caso de los seguros de vida, la aseguradora puede alegar que no están cubiertos los siniestros que tuvieron origen en una enfermedad diagnosticada antes del inicio de la vigencia de la póliza. Esto es lo que se conoce como preexistencias. Pero hay que tener mucho cuidado. El hecho de que la aseguradora alegue una exclusión no significa que tenga necesariamente la razón. Hay que revisar las circunstancias particulares del caso, las condiciones de la póliza y si éstas fueron debidamente informadas. Otra de las razones que puede llevar a la negación del pago de la indemnización es que el siniestro ocurrió por fuera de la vigencia de la póliza. En estos casos, la aseguradora no alega que no ocurrieron los hechos que estás reportando o que no están cubiertos, sino que se presentaron por fuera de la vigencia. Es necesario verificar entonces cuándo inició la vigencia de la póliza, cuándo terminó y también la modalidad de cobertura, verificar si es por ocurrencia o si es por reclamo. Otra razón por la que se suele negar el pago de las indemnizaciones es que la aseguradora considera que puede haber fraude en la reclamación o que le estás mintiendo o que estás presentando documentos falsos. Normalmente la aseguradora no lo dice con esta claridad en su objeción, pero si tú has entregado todos los documentos y has reportado debidamente lo que pasó y la aseguradora manifiesta que tiene dudas sobre los hechos o que hay inconsistencias, es probable que tu caso esté siendo estudiado por el área de fraude de la aseguradora y que esta sospecha de que pueda haber fraude sea la que esté llevando a la negación del pago. Otra razón por la que la aseguradora puede negar el pago de la indemnización es que alega que hubo reticencia, es decir, que el asegurado no declaró correctamente el estado del riesgo o circunstancias relevantes para poder estudiar el riesgo en el momento en el que tomó la póliza y que por esto la póliza es nula. Puede decir la aseguradora que el asegurado no informó una enfermedad o un riesgo al que estaba sometida su vida o alguna circunstancia relevante para poder determinar qué tan probable era la ocurrencia del siniestro. Y de acuerdo con la ley, cuando no se dice esta información a la aseguradora en forma honesta, el contrato de seguros es nulo. Este tema de la reticencia es bastante complejo porque no basta con que la aseguradora diga que no se le informó determinadas circunstancias, sino que debe demostrar que hizo una investigación adecuada del riesgo de acuerdo con las posibilidades que tenía cuando se expidió la póliza y también que esa información realmente era relevante para decidir si iba a asegurar o no a la persona. Además, la aseguradora tiene unos tiempos límites para poder demandar la nulidad del contrato de seguro por reticencia y si no cumple con esa demanda en los términos previstos en la ley,
ya no va a poder plantear esta discusión. Por esto es importante verificar si la aseguradora realmente ha ejercido esos derechos que tiene para anular el contrato de seguro en término. Otra de las razones por las que se puede negar el pago de una indemnización es que la aseguradora alega que hay prescripción. Es decir, la aseguradora sostiene que la reclamación o la demanda para exigir el cumplimiento de un seguro fueron presentadas por fuera de los términos previstos en la ley y por lo tanto esos derechos ya no son exigibles. Este tema de la prescripción del contrato de seguros en Colombia es bastante complejo, pero en términos generales podemos decir que cuentas con 2 años contados a partir del momento en el que conoces de la ocurrencia del siniestro y hasta 5 años contados desde el momento en que ocurre el siniestro en los casos en los que la persona interesada no tuvo la posibilidad de conocer sobre dicha ocurrencia. Hay muchos casos en los que la aseguradora puede estar equivocada y esto puede ocurrir por varias razones. Primero, puede pasar que haya debate sobre los hechos. La aseguradora puede decir que las cosas ocurrieron de cierta forma, mientras que el asegurado dice que ocurrieron de otra forma. Y muchas veces la única forma de resolver esta discusión es presentar toda la evidencia ante el juez para que sea él, como tercero imparcial, quien determine qué realmente ocurrió. Segundo, puede haber discusiones sobre el contenido de las pólizas. Las aseguradoras tienen equipos de suscriptores que se dedican profesionalmente a la redacción de pólizas de seguros y cuyo objetivo es que éstas sean lo más claras posibles para evitar discusiones. Sin embargo, el lenguaje suele ser ambiguo y las pólizas no son más que creaciones humanas que por esto son imperfectas. Y por esta razón muchas cláusulas se pueden entender de diferentes maneras. La aseguradora puede decir que se debe entender de una forma, mientras que el asegurado dice que se entiende de otra. Y muchas veces la única forma de resolver este debate es acudir ante el juez para que sea él el que estudie el contrato de seguro y determine qué es lo que se cubrió y qué es lo que se excluyó y si hay o no responsabilidad de la aseguradora. Tercero, puede que la aseguradora esté violando derechos del consumidor financiero y se niegue a aceptarlo. Por ejemplo, en muchos casos puede que la aseguradora no haya informado debidamente el contenido del clausulado o los amparos o las exclusiones, y la ley dispone unas consecuencias negativas para la aseguradora por el incumplimiento de estas obligaciones de información. También puede ocurrir que la aseguradora haya ofrecido determinada cobertura en el momento de expedición de la póliza, pero que después de que ha ocurrido el siniestro pretenda limitar su responsabilidad en forma injustificada, alegando que realmente lo que ofreció fue algo diferente a lo que el asegurado entendió. También puede ocurrir que la aseguradora solicite información o documentos que realmente no son necesarios para acreditar el siniestro y la cuantía de la pérdida, o que dilaten injustificadamente los términos previstos en la ley para el pago de las indemnizaciones. Estos debates sobre derechos del consumidor financiero son interesantes porque la ley es muy estricta y tiene unas consecuencias muy severas cuando son vulnerados estos derechos, y por esta razón muchas veces las aseguradoras son renuentes a reconocer que han cometido estos errores y a reconocer las consecuencias previstas en la ley para ellos. ¿Qué puedes hacer entonces si la aseguradora te niega el pago de la indemnización? Lo primero que puedes hacer es presentar una solicitud de reconsideración. Esto no es como tal un recurso establecido en la ley, simplemente es un documento en el que solicitas a la aseguradora que reconsidere su posición. Con esta reconsideración es conveniente, si tienes más evidencia, que la aportes y que dejes constancia por escrito de que estás entregando esa nueva evidencia para que la aseguradora revise nuevamente el caso y se pronuncie nuevamente sobre el reconocimiento de la indemnización. En la reconsideración normalmente se presentan argumentos en los que se explica por qué la postura de la aseguradora es equivocada. Por ejemplo, si la aseguradora alega que hay una exclusión que se está configurando, en la reconsideración se debe argumentar por qué esa exclusión no aplica en el caso en particular. En algunos casos la reconsideración es útil, especialmente cuando faltaba un documento para poder acreditar la ocurrencia del siniestro o la cuantía de la pérdida. Sin embargo, hay que ser realistas. En muchos casos la reconsideración no funciona y la aseguradora simplemente contesta que se ratifica en la objeción que había formulado inicialmente. Si la reconsideración no funciona, o si ya sabes que entregaste todos los documentos y todos los argumentos a la aseguradora y a pesar de esto la negativa a reconocer el pago de la indemnización persiste, lo que sigue es la conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial puede adelantarse en forma gratuita ante la Superintendencia Financiera. Se trata de un método alternativo de resolución de conflictos en el que ante un tercero imparcial llamado conciliador, las partes, en este caso el reclamante y la aseguradora, tratan de llegar a un acuerdo que impida el inicio de un proceso judicial. En algunos casos la aseguradora acude a la conciliación extrajudicial con ánimo conciliatorio y hace una oferta de negociación al beneficiario o asegurado que está haciendo la reclamación.
En estos casos hay que revisar si la oferta es razonable y puede ser buena idea aceptarla para evitar el proceso judicial. Sin embargo, si la aseguradora acude a la conciliación extrajudicial sin ánimo conciliatorio, no hay nada que se pueda hacer. Si no hay voluntad de negociación, la conciliación extrajudicial va a fracasar. Si la negativa de la aseguradora persiste incluso en la conciliación extrajudicial, la única alternativa que queda es presentar una demanda. Esta puede ser presentada ante un juez o ante la Superintendencia Financiera en la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. De esta forma se inicia un proceso judicial en el que se practican todas las pruebas y se discuten todos los argumentos jurídicos tanto de la aseguradora como del reclamante. Y es el juez como tercero imparcial quien de acuerdo con la ley debe determinar qué resultó probado y si de acuerdo con las condiciones de la póliza la aseguradora está obligada o no al pago de la indemnización. El juez tiene la facultad para ordenar a la aseguradora el pago de la indemnización. Puede definir cuál es el valor exacto que se debe pagar y también si considera que la objeción de la aseguradora fue infundada y que el siniestro y la cuantía de la pérdida fueron demostrados debidamente, incluso extrajudicialmente, puede ordenar el reconocimiento de intereses moratorios y de perjuicios en favor del reclamante. ¿Cuánto tiempo tienes para discutir la negativa de una aseguradora? Debes tener en cuenta que no hay un tiempo establecido en la ley para presentar la solicitud de reconsideración. Por eso el tiempo con el que cuentas es el de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Esto significa que el tiempo que tienes para discutir la negativa de la aseguradora es el que está previsto en la ley para que se pueda presentar una demanda judicial en contra de la aseguradora para exigirle el cumplimiento de las obligaciones que adquirió en el contrato de seguro. Mi nombre es José David Velasco de Velasco Abogados y en este canal hablo de reclamaciones de indemnizaciones y de seguros. Si una aseguradora te negó el pago de una indemnización y quieres saber si puedes controvertir esa decisión, puedes contactarnos a través de nuestro WhatsApp o nuestra página web para que revisemos tu caso y te digamos qué tan probable es que un juez ordene a la aseguradora que te pague la indemnización y que te reconozca además intereses moratorios o perjuicios por la mora en el pago de esa indemnización. Si este video te sirvió, deja un me gusta para el algoritmo de YouTube, compártelo con una persona que esté peleando con una aseguradora y suscríbete para que puedas recibir más información sobre tus derechos. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.